¿Eres racional o emocional? Pues seas lo que seas, quédate con nosotros porque todos tenemos un porcentaje de emocional y un porcentaje de racional. Y en nuestro próximo capítulo de Un café con Lili Marga hablaremos sobre gestión de emociones. Marga, Lili, vamos. bienvenidos amigos a otro capítulo de Un café con Lili y Marga y el día de hoy vamos a hablar sobre gestión de emociones. Sí, sí, y este capítulo, la verdad, va muy ligado a los que estuvisteis con nosotros en el anterior capítulo de entrenamiento mental, en el que acabamos cerrando el capítulo, hicimos como un recap de 3 cosas que más nos ayudaban en el entrenamiento mental, en el deporte y en la vida. Y la primera era encontrar una causa, un por qué haces tú las cosas, ¿no? Más allá de ti mismo y eso te ayude a ganar esa perspectiva y seguir. La segunda, enfrentarte a tus miedos y plantarles cara, pero también visualizar de forma muy positiva los resultados. Y la tercera, dijimos, la más importante, no dejes nunca que nadie te diga dónde no puedes llegar y esta señorita es fiel ejemplo de eso. Y dicho esto, ninguna de estas 3 cosas creo que se pueden conseguir si no sabes gestionar tus emociones. No sé si piensas Claro, diferente. completamente. Y creo que ahí es donde entra decisivamente, somos humanos y vamos a tener emociones, sí o sí. No conozco Total. un solo ser humano que las pueda, a lo mejor se puede entrenar, gestionarlas, ¿no? Que es algo que les queremos compartir, pero de que las vamos a tener, las vamos a tener. Pero uno decide si las tenemos para bien o si las tenemos para mal. Si te ayudan a conseguir un objetivo como motivación, como la felicidad, la adrenalina, ¿no? O si te bloquean y en el momento te quedas pasmado y no lo logras. Yo creo que una de las cosas que hemos platicado mucho tú y yo es la diferencia entre ser Racional. disciplinado y Sí. dejarte llevar por tus impulsos. ¿Estarás de acuerdo? Súper, o sea, para mí es darle una visión a la gente de esa mezcla que tú has dicho entre al final somos seres humanos, o sea, el que diga que no tiene emociones no es verdad, es cómo las gestionas, ¿no? Pero es esa diferencia entre racional versus emocional, disciplina versus impulso y también dentro de tu vida, cuánta parte tú gestionas racionalmente y cuánta gestionando emociones, ¿no? Fíjate que hace poco tiempo en Instagram me preguntaron, Lili, ¿qué haces cuando no tienes motivación? Y muy sencillo, cuando no hay motivación, entra la disciplina. Yo creo que, como les contamos en algún otro capítulo, hay veces que no tenemos ganas de pararnos de la cama. Me pasa a mí, te pasa a ti y le ha de pasar a mucha gente que nos está viendo y que nos sigue. Pero en esos días, lo más importante es gobernar tu cuerpo, gobernar tus emociones y obligarte a llegar a ese entrenamiento. Y una vez que estás ahí, ya es sencillo. Yo diría que es un 85% de las veces que haces las cosas por motivación y un 15% cuando tienes que entrar en la disciplina. Guau. Pues qué bueno porque la verdad, o sea, pensar que es un 85% motivación es algo muy alto, porque yo un poco, o sea, pienso primero, cuánta gente en su vida normal, ya fuera del deporte o no, tienes que hacer muchas cosas para las que no siempre tienes esa motivación, ¿no? Y a un 85% en un deportista de alto rendimiento a mí me parece increíble porque es mucho trabajo duro detrás, ¿no? O sea, llegar a equilibrar y tener un porcentaje más alto de lo que sí quieres hacer y de lo que tienes que hacer por disciplina, ya lo veo como un éxito. Y yo Yo creo creo que que cae un poquito también, Marga, en lo que hablamos, del por qué, ¿no? O sea, muchas justo, veces, obviamente, no quieres pasar por ese entrenamiento duro, sabes que te va a doler, y mucha gente me ha pasado, hay veces que llego con miedo al dolor de un entrenamiento, pero pero al final si también recuerdas el por qué, el por yo creo qué que lo hace más sencillo, ¿no? y la satisfacción de acabar esos días, porque yo no sé si a ti te pasa, pero para mí muchos de los mejores días son cuando no tengo ganas de hacer algo, no tengo ganas de entrenar
y de repente vas y se convierte en uno de los mejores días, que te ha salido la sesión, acabas súper bien y le has dado la vuelta a la tortilla, pero totalmente. Empezar con una negatividad increíble de no quiero enfrentarte a ti mismo, conseguir hacerlo ya es una medalla que te cuelgas y acabar ese entrenamiento siendo brutal, ¿no? Y eso Completamente. Y esto me hace pensar un poquito en cómo funciona el entrenamiento versus la competencia, ¿no? Como a veces entrenas y yo conozco gente que llega a la competencia y completamente se friquea y queda en shock y no logra sus objetivos porque es tal el nervio o es tal la presión que te creas tú solito en la cabeza que al final le das más peso a la competencia del que tiene. Entrenas para llegar a competir y no pensar, ¿no? Claro. En mi caso, entreno para que el día que llegue a la competencia no tenga que pensar y mi cuerpo sabe qué va a hacer automáticamente, ya todo está visualizado, ya también está el entrenamiento mental hecho del que hemos hablado, ya está el porqué, ya está la motivación, entonces solo le tenemos que poner el escenario literalmente para hacerlo, pero muchas veces las emociones se meten en nuestro camino Sí, y nos pues ayudan a lograr nuestros a ver, objetivos. yo creo que muchas, porque es verdad, o sea, es clave lo que has dicho, lo de entrenar para competir, volver ya casi hasta un punto automático en el que no piensas, no puedes llegar a la competición y estar pensando cómo me ato no sé qué o cómo me pongo cosas que tú puedes controlar, pero también es verdad que para mí una competición nunca es igual que un entrenamiento y simplemente, mira, me refiero a dos deportes que tú conoces muy bien y que yo conozco muy bien, en el que el factor público y el factor ruido y el factor distracción externa te puede sacar totalmente de esa concentración, y son la natación y el tenis. En el momento en el que tú llegas a un estadio donde oyes gente aplaudiendo, mirando, a lo mejor si fallas un punto haces un gesto, si meten otro. Entonces, eso nunca va a ser igual que un entrenamiento y pienso que... Fíjate que ahora que lo mencionas en el tenis, hace poquito en un partido de Wimbledon, escuché una entrevista de Novak Djokovic que la gente estaba gritando Roger, 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 que era Djokovic Federer, y que Djokovic dijo en la entrevista que él escuchaba Novak, 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 porque a fin de cuentas puedes tener todo en contra, pero cómo lo tomas tú, eso Justo, sí tienes control. pues cómo lo tomas y yo pienso también cómo consigues abstraerte. O sea, hay un momento que hay distintas técnicas, puedes darle una vuelta y como hemos dicho antes, cómo gestionas esas emociones para llevártelas a tu terreno o cómo simplemente creas tal foco en tu cabeza que no existe lo de fuera. O sea, yo he tenido de verdad partidos de tenis donde puedes tener lo que puedas tener fuera, que ya sabes cómo es en Estados Unidos, por la mascota, música, increíblemente bueno, pero hay días que si no puedes con todo tienes que decir la pelota, la otra jugadora y yo. Y eso es, y no ves nada más fuera. Y hasta que no se acabe ese partido, para ti parece que son dos mundos, o para mí a veces han sido dos mundos separados, lo que hay dentro y lo que hay fuera. Días en los que no puedes traerte esa emoción o energía para ti. ¿Y Y cómo otro lo tema, ves, no? ¿Cómo lo absorbes? Yo creo que es muy importante. A lo mejor podemos relacionarlo con lo que está pasando en estos momentos en todo el mundo, que es la cuarentena y todo esto de la pandemia, que está obligando a los deportes a literalmente ser jugados sin público. Y pues bueno, o sea, yo como deportista, tú como deportista, vernos en una competencia sin público, yo creo que el poder mental debe ser todavía el doble, porque ¿cómo te motivas? ¿Cómo sacas esa adrenalina tú claro, sin que la gente te lo te saque? la dé. A ver, igual, no sé, es que he estado este fin de semana leyendo bastante sobre eso y un estudio que se ha hecho si de verdad el fútbol tiene sentido para ser jugado sin espectadores o no. Y yo creo que igual puedas pensar que te están viendo en televisión, pero yo soy de las que pienso que nunca vas a poder sentir lo mismo, nunca, y los que hemos sentido el calor del público, la afición, el ruido, en, en un partido, en una competición con o sin espectadores. Yo soy de las que pienso que no, que para lo bueno, para lo malo, esa energía cambia todo, por lo menos para Completamente. mí, Esa ¿no? energía que te permite ejecutar o ese miedo que te impide de ejecutar, ¿no? Y ahí es donde entra el cómo voy a tomar lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, si voy a dejar que esos pensamientos me gobiernen o si voy a aceptar esos pensamientos y por encima voy a actuar conforme el plan y lo que Claro. necesito, ¿no?
yo creo que aceptarlo es muy importante y Justo. cuando los tratas de quitar, en algún momento van a regresar. A mí me pasa cuando estoy sentada antes de una competencia en la oficialía mayor, que es como el cuarto donde todos los competidores estamos ahí, es un silencio total y es como una energía, porque sientes al de al lado que te quiere ganar y todo el mundo le quiere ganar a todo el mundo. Y créeme que yo creo, y te puedo decir que el 90% de las competencias no se ganan en la alberca, sino en el cuarto de oficialía mayor, porque el que gana en ese cuarto ya ganó cuando se para en la alberca. Ya lo lleva, ¿no? Eso, yo sí, yo la verdad creo mucho en esas partes. Igual también otro tema que no hemos tocado, pero que creo que es básico para estas cosas, es lo que a veces nosotras hemos hablado de esto, de todo en la vida. A mí me pasa mucho la gestión de eventos deportivos que tienes días malísimos o tienes algo con algo y sales así, borrón y cuenta nueva. O sea, para mí gestión de emociones mucho es también entender que vas a tener días malos, entender que vas a perder, también entender que vas a tener días buenísimos en los que brillas y todo sale genial y tienes que decir borrón y cuenta nueva, mañana es un día nuevo y sigo porque mi objetivo final es este, ¿no? Entonces para mí esas dos claves Y yo creo que básicas. la constancia en ese borrón y cuenta nueva y la constancia en ese voy a tener más días malos que buenos, porque al final tu vida es un promedio de lo bueno y lo malo, ¿no? Pero tú decides de que tienes más días malos y todos vamos a tener días malos, pero tú decides si al siguiente día te despiertas con una resaca de ese día malo o si te despiertas viendo el sol de nuevo y diciendo, hoy Claro. no. Y habiendo analizado, o sea, que no hay nada malo en tener días así en los que digas, bueno, pues es que he fallado en esto, puedo mejorar esto, boom, análisis rápido y al día siguiente. Y así Y como hay frustraciones, creo que hay días increíbles, porque mis mejores competencias, cuando he caído en el flow, todo ha salido perfecto, he tocado la placa y hago un tiempo que no esperaba, yo he llorado de emoción, yo he llorado de felicidad y mis llantos más grandes han sido de felicidad. Entonces, creo que también se puede ser feliz, te puedes frustrar, pero pues bueno, esa gestión y a lo mejor ese promedio y saberlos balancear es muy importante. justo yo te iba a preguntar eso, si nos pudieras decir un evento o dos que han sido para ti los más, como los más emocionantes, en los que más, sí, o Pues te puedo decir experiencias o que momentos uno de, bueno y uno malo, ¿qué te parece? venga, Voy a empezar por el malo. Las Olimpiadas de Río 2016 han sido de los momentos más tristes de mi vida, porque mi prueba, que son los 50 metros libres, dura 25 segundos. Y a ese evento solo fui a nadar un 50, entonces en 25 segundos literalmente se acabaron los 25 segundos y se acabaron las Olimpiadas. Eso fue uno de los shocks más grandes de mi vida, 5 porque yo esperaba segundos. hacer 24 segundos, yo tenía expectativas porque había entrenado, de hecho mi capacidad de visualización había llegado a tal grado que me preguntaban, ¿cuánto haces, Lili? 24 segundos, cuando todavía no hacía 24 segundos, pero en mi cabeza ya hacía 24 segundos. Y ese día un error de concentración en la salida me costó los 24 segundos y me costó que las Olimpiadas se acabaran en 25 segundos. Pero así como he llorado de tristeza, 2 años después me volví a parar en una final de Copas del Mundo, bajé 2 segundos, rompí 6 récords mexicanos en la misma semana, estuve nadando con las mejores del mundo, me di cuenta que soy de la parte de las mejores del mundo y lloré de felicidad al final. Entonces son dos emociones diferentes, pero que si yo me hubiera dejado caer por ese, a lo mejor, esa derrota en Río, donde las cosas no salieron como quería, nunca hubiera existido lo que yo le llamo el día más feliz de mi vida, que es esa final de Copa del Mundo de Singapur, donde hice lo que nunca creí que podía hacer, y no a lo mejor que la gente pensara que no lo podía hacer, sino que yo sabía que lo podía hacer, pero de pensarlo a hacerlo hay una gran diferencia. Borrón y cuenta nueva, ¿eh? Otra vez Cuéntame, de... Margie, cuéntame tu experiencia más Pues feliz o más triste. Pues mira, yo dentro de mis 3 partidos top de tenis, siempre los recordaré en mi cabeza y 2 los he perdido. O sea, 2 los perdí, pero uno lo perdí contra alguien que era bastante más mayor que yo, una entrenadora en aquel momento, tie break del tercero, y acabé en el hospital por deshidratación. Entonces creo que más de lo que había hecho en ese partido no podía, estuve a punto y ese se me quedó grabado porque era bastante jovencilla, a lo mejor tendría 13, 14 años
Y eso, el segundo también lo perdí, pero ha sido unos partidos mejores de mi vida porque jugué contra alguien en Estados Unidos mucho mejor que yo, acabaron dando las luces de la pista, o sea, fueron casi 3 horas y pico de partido, casi 4. Ese sí que acabé llorando, pero el entrenador hizo todo, bueno, es súper especial, la gente le dijeron que se quedaran, como para seguir apoyándome, todo. Hice lo que pude y mi entrenador nunca daba los días libres a nadie, nunca, y me gané un decir, oye, si quieres mañana no vengas a entrenar, pero fui. Y el tercero más especial fue en la final, en cuartos de final, un partido de dobles muy especial en los campeonatos nacionales en Estados Unidos con alguien que es muy importante para mí, que ha sido una hermana pequeña, Sara Braul, mi compañera de dobles de tenis, y conseguimos ganar una pareja de dobles que nos había ganado siempre en las finales de campeonatos regionales. Y ahí nos vinimos arriba. O sea, los vamos en portugués y en español. O sea, eso sí que fue emociones, otro nivel de emociones, pero ese partido no se me olvidará en la vida porque estábamos como imparables. Cuando usas bien esas emociones es brutal. Y el último ya, si quieres un ejemplo de triatlón, pues obviamente ha sido Madrid este año porque ha sido un año interesante, o sea, con balancear todos mis viajes de trabajo con los entrenamientos. Bueno, sabes la sorpresa genial que me prepararon de gente viéndome, amigos, todo, y no sé, subir a un podio en mi ciudad y vistiendo el uniforme de España, pues oye, me emocioné un poquillo. Luego vino estaban grabando un vídeo, en cuanto me enfocaron intenté cambiar la cara, pero nada, se vieron las lágrimas ahí. Qué increíble. Y ahorita que mencionas lo de dobles, creo que si gestionar las emociones en una persona y en sí mismo es difícil, ahora gestionarlas en un equipo y gestionarlas con tu equipo y que todos estén en el mismo canal es aún más difícil y creo que siempre va a haber algo que se puede mejorar y tener esa flexibilidad al cambio y esa flexibilidad a que algo te salga mal y puedas darle la vuelta, como tú lo dijiste, ¿no? Borrón y cuenta nueva, es importantísimo. Es Y con brutal. eso me quedo el día de hoy con este café, Maggie. La verdad es que creo que tú decides si haces de las emociones, las tomas como a tu favor y las utilizas como una motivación para lograr tus metas o si te bloquean y el no saberlas gestionar te puede salir caro. Como todo en la vida, es práctica, práctica, práctica. Seguro, y yo me quedo que al final el mejor, yo creo que tip, consejo que puedo dar para lo que quieras hacer en la vida, a lo que te quieras exponer es compite, compite, compite. O sea, ponte en la situación de lo que de verdad te va a ocurrir, ya sea una competición, sea un partido, sea un discurso en público, sea una reunión importante. O sea, tienes que exponerte, hacerlo, hacerlo, hacerlo y al final esa competición se convierte en una práctica. Pues Y ya por amigos, ello, esperemos les haya gustado, les haya servido sobre todo este capítulo, porque creo que es muy humano, es algo que nos pasa a todos, desde atletas hasta en el trabajo, hasta estudiantes, y creo que se aplica a la vida. Los sobre esperamos en todo. el próximo capítulo de Un Café con Lili Marga. Margui, Lili, un saludo a todos. Chao, nos vemos a la campeona. próxima. Bye. Chao.